Primero me formo como bailarina, me voy a estudiar a una escuela clásica de ballet clásico a Cannes, en Francia, en el sur de Francia, y me doy cuenta inmediatamente que no es lo que quiero hacer, pero me sigue interesando la danza y el ballet bueno, y todo lo que tiene que ver con el cuerpo y el movimiento. Pero en realidad, cuando vuelvo a Madrid es cuando me doy cuenta que quiero empezar a hacer mis propias cosas y que soy autora, y entonces tengo que empezar a coreografiar y empiezo a tener a trabajar con gente, a tener colectivos y tal, hasta que conozco a Blanca Calvo, y es ahí donde hacemos, en los años finales de los años 80, una compañía que se llamó Bocanada Danza, que en realidad para mí, yo ahora con la distancia lo veo como un campo de experimentación estupendo, y trabajamos con músicos, con música original y como, bueno, lo que en aquella época podría ser una compañía de danza a la francesa o a la europea, aunque era lo que ocurría aquí en Madrid. Luego ya en los años 90, en el cambio de los años 90, esa forma de trabajar no me deja de interesar y me doy cuenta que tengo que trabajar muchísimo más solitaria, aunque cuando uno está solo en escena o solo haciendo cosas, nunca trabajas solo, siempre estás en colaboración con muchísimos otros artistas y muchísimas otras personas. Empiezo a hacer una serie de solos que fueron el principio de las piezas distinguidas, y ahí también pues cambio de nombre y me empiezan a llamar mis amigos La Ribot, que es una especie de broma popular entre la Carmen y la Garbo. Entonces empieza como un trabajo en solitario que se aproxima muchísimo más al trabajo de los artistas plásticos y por soledad mucho también, pero también yo creo que empiezo a hacer como operaciones que utilizan los artistas plásticos o las personas que trabajan con las manos en cuanto a hacer objeto, las utilizo esas operaciones hacia el cuerpo, es decir, corto, pego, coloreo, y empiezo a utilizar ese tipo de cosas hacia el cuerpo y hacia el movimiento, lo cual empieza a ocurrir algo que lo que antes era danza, música y teatral, se empieza a convertir en una cosa muchísimo más plástica, y el cuerpo, que era el vehículo del movimiento y del lenguaje de la danza coreográfico, empieza a ser además no solamente coreográfico, sino plástico. Y ese es el inicio de las piezas distinguidas. Es una escala muy pequeña y con materiales pobres, los que yo podía acceder con libertad e independencia y rapidez. Quiero decir con esto que no tengo que depender de nadie para acceder a un trozo de cartón o a un jersey que me da un amigo. Este discurso, esas piezas distinguidas también además propone, respecto a lo que estaba haciendo antes y a la danza contemporánea, propone una fragmentación del discurso, entonces lo divido en piezas, es decir, en piezas muy cortas, que pueden ser poemas, que pueden ser haikus, que pueden ser... que empieza a tratarlo de otra manera también, que no sea solamente cuerpo, música y movimiento, ¿no? Entonces las piezas distinguidas tienen un momento muy concentrado, que son los primeros 10 años, que son hasta el año 2000, y ahí hago las 3 primeras series. Esas 3 primeras series tienen una evolución dentro de la primera serie, que fue 13 piezas distinguidas. Esta es como la más teatral y donde todavía yo creo que estoy comprendiendo cómo se define una pieza distinguida, respecto a qué, cómo relaciono a lo mejor la parte más plástica y objetual con la parte más teatral y de donde vengo, de la escena. Luego en el año 97 es cuando hago la segunda serie, que es más distinguida, es muchísimo más plástica, pero a la vez también muchísimo más teatral, es decir, que consigo reunir. Y esta todavía estoy trabajando en el teatro frontal y con iluminación, pero en el propio año 97, creo que fue porque me invitan al Museo de Lucerne, y no podíamos poner la luz, y dije, lo hago sin luces y solamente con las musiquitas, lo digo con pequeñito porque sí, con las músicas, sin luces, y que el público se ponga enfrente mío sentado en sillas, ¿no? Y primero descubro que el público tiene otra mirada en cuanto se quita el teatro, el edificio, tiene otra mirada sobre lo que está pasando. Y yo también, y entonces a partir de ahí tengo 2 versiones, hago la versión teatro, que la mantengo, o la versión galería, museo, sala.
Y en el 2000, cuando estábamos Blanca y yo planeando aquello, estábamos ya pensando en hacer un lugar donde no fuera solamente frontal, sino que pudiéramos, y es donde yo dije, yo además estoy haciendo Still Distinguished, que es una serie de piezas que había probado en Arte Leku con Santi Eraso, y había probado lo que fuera el tener a la gente conmigo, y también porque yo en aquella época me planteaba mucho la idea de qué es la relación con el público, con el espectador respecto al poder, por ejemplo, y a cambiar las jerarquías de poder entre el espectador y el que actúa. La escena se aplana, es una superficie horizontal, el espectador está conmigo, compartimos, entonces todo lo que son las jerarquías de poder se aplana. Entonces, esto hace que el espectador esté mucho más cerca, vea cosas que no puede ver desde un teatro y tome sobre todo la responsabilidad de lo que ve y de lo que mira, lo cual le doy mucho más valor a él, pero a ella, pero sobre todo a su mirada. Es decir, que cuando ya a partir del año 2000 estoy en ese dispositivo, cuando por ejemplo viene Lois Keydon a preguntarme si quería hacer todas las piezas juntas, que ella sabía, porque cuando yo ya vivía en Londres, ella sabía que mi idea fundamental era hacer las 100 piezas distinguidas todas juntas, que sigo teniéndola, ya sé que es imposible, pero todavía en el año 2000 tenía 34 piezas distinguidas hechas, que eran 3 shows, y me dijo ella, ¿quieres hacerlo para la Tate, para este tal? Y le dije, si lo puedo hacer en el dispositivo de Still, sí, porque es donde me interesa, porque yo no me quiero volver al otro dispositivo. Y es cuando se organizó Panoramix, que era como un gran cubo blanco donde incluía todas estas series. Y ahí estoy cansada, creo que entiendo una serie de cosas, una serie de planteamientos respecto a la danza, al teatro, a las artes visuales, al cuerpo, estaban ya planteados y necesito cambiar y esto es en el año 2000, ya no vendo más piezas distinguidas, que las vendía hasta ese momento, porque no las puedo vender, porque no las voy a hacer, si no las voy a mantener en vivo. Parece simbólico, pero no lo era en realidad, había una transacción económica. Y no había mercado, evidentemente no lo había, entonces ¿quién eran los primeros? Bueno, pues gente muy íntima a mí. Los propietarias y las propietarios distinguidos eran ángeles que apoyaban esa idea de que lo efímero, lo que no tiene objeto detrás, puede también tener valor, y qué es el valor del momento de la vida, o sea, del momento de que algo ocurre en vivo, enfrente nuestro. Luego ha habido artistas como Tino Segal o como Maggie Cool y Fabio Balducci que conocían perfectamente las piezas distinguidas porque eran colegas míos de la época, lo han desarrollado estupendamente y lo han hecho realmente pasar al mercado del arte. A Nove Parantomaquet, que es el germen de todo un trabajo sobre el cuerpo operador, que no son vídeos, en realidad lo que son trabajos con cámara, que es donde el cuerpo se hace operador, en el sentido de que lo que ve es, cuando el cuerpo se pone en movimiento por el espacio, qué es lo que ve y qué es la percepción del espacio, de la vida, del mundo, y se hace un mundo interno. Y Esli Kid es la última sirena y la última pieza de las 34 piezas distinguidas de los años 90, que es la última sirena, que quizás es la última sirena que se muere, ¿no?, de esa serie, porque la serie empieza con Muriéndose la sirena, que es la primera pieza distinguida, y Esli Kid es la 33 o la 34, no me acuerdo ahora exactamente con el número, que es otra sirena, pero a la inversa. Una está muriendo y la otra está intentando no morir. La cuestión del archivo, es decir, qué son unas instrucciones o qué es, por ejemplo, qué es la escritura coreográfica, dónde se guarda la escritura coreográfica.
hay anotaciones coreográficas, pero yo personalmente no las sé escribir, lo cual para mí los archivos, el archivo de lo que hago son los bailarines, o los actores, o los figurantes, es decir, son todos los cuerpos con los que trabajo. ¿Cómo guardar esa vida y ese archivo? Pues eso es una cuestión que no está resuelta, aunque el museo le pertenezca a Esli Kid y sea propietario distinguido, no es una cuestión resuelta, es una cuestión completamente abierta. Lo que hace esta adquisición es abrir la cuestión. Laughing Hall casi es como una especie de manifiesto político. Yo quiero darle valor siempre a los cuerpos de la danza. Laughing Hall es una pieza que lleva mucho tiempo haciéndose, actuándose. Es del año 2006, el contexto político internacional era nuevo en el sentido que de repente había como una pandemia de horror por parte de los gobiernos de Europa y de Estados Unidos. Siempre pensé, cuando se cierre Guantánamo puede ser un momento que puedo no hacer más, no interpretar más esta pieza, no hacerla más. Y veo que es imposible, nunca voy a poder tener que dejar de hacerla por ese cierre, porque no se va a cerrar, pero es que si se cierra Guantánamo se abrirá otro agujero. Las piezas distinguidas son en sí mismas ya también políticas, por un montón de razones más feministas, razones mucho más feministas. Lo cual Laughing Hall se propone también desde esa parte. ¿Qué hago? Pues cuando la estaba haciendo, en realidad venía de ciertas reflexiones. Una es esta, la actualidad del momento. Otra era que me interesaba mucho seguir una investigación que estaba haciendo con la risa, que es una acción muy compleja del humano, que toca a veces el humor, pero a veces no, que hace que es ambiguo cuando estás trabajando por la risa y el lenguaje, como pasa en Laughing Hall. Lo que es lenguaje escrito, que todos podemos leer, de repente cuando esto se hace con una persona riendo, el mensaje es muy equívoco, y entonces puedo entrar en terrenos muchísimo más complejos del lenguaje puro, del lenguaje tanto performativo como textual. Es decir, que empecé a hacer listas y las empecé a combinar. Entonces llegué a tener combinaciones en inglés de unos 900 cartones. Y entonces me lancé y me puse sola a reír. Y entonces un artista de sonido y músico, amigo mío, le dije, con él hicimos la idea de que él me iba amplificando la risa y la manipulaba como quería. Y en realidad lo que hice en Basilea fue una instalación sonora y textual, podría ser, de mucha duración para poder invadir completamente el espacio, y eso fue. Pero cuando la hice sola me di cuenta que se leía más como un virtuosismo físico, de endurance y de resistencia física, que no me interesa nada esa parte, y como una cosa política y tal. Y entonces decidí llamar a dos artistas en Ginebra, Delphine Rosset y Marie Cagoni Nominal, y decirles, ¿por qué no venís conmigo, lo hacemos y nos vamos turnando? Entonces, primero, no sea resistente porque va por turnos. Y empieza a entrar, y empiezo a trabajar con ellas, y empiezan a pasar muchas ideas de lo que es la industrialización, lo que es la producción, y entonces empieza a convertirse en una pieza casi como resistente a la producción de masas, al el cuerpo de la mujer, casi como sacrificio al trabajo. Nos vestimos con batitas de trabajo, de trabajadoras. Sí, es un trabajo coreográfico, pero se convierte en una instalación, pero es un trabajo de acumulación y de ensamblaje, pero es plástico porque lo que es un cartón de Fate Locomé en el año 93 pegadito que servía para taparme, se convierte en una masa inmensa llena de textos en Laughing Hall. Es decir, y es ahí donde yo veo el
que no me puedo clasificar, pero no es por un hecho de que no me quiera clasificar, porque a mí me encanta llamarme coreógrafa, y me encanta llamarme bailarina, pero también me encanta llamarme artista visual o plástica, también me llaman performera, es una palabra maravillosa que aprendí en Bogotá. Es decir, todos los nombres me van. Antes en la danza el cuerpo es algo que tiene que ver con la música y con el espacio, y ahora en la danza directamente los bailarines ya hablan de cuerpo, ya se habla de cuerpo, no se habla de movimiento. Entonces, esos son 30 años de trabajo nuestro, de mi generación. Entonces, hace que la danza se convierta en algo más performativo, pero sigue teniendo relación y cuestionamientos que pertenecen a la danza.